Bienvenidos a esta nueva edición de su Franja de Salud, su programa de salud dentro de la programación de todo sobre el coronavirus que RPP Noticias ha preparado para ustedes en estos días de cuarentena obligatoria, que hoy día, según anuncio del presidente, se va a extender hasta el día 10 de mayo. Ya lo habíamos comentado en los diversos programas de RPP Noticias, esta mañana en la primera edición de la rotativa del aire, de que los 3 requisitos básicos que se necesitan para levantar con seguridad una cuarentena no se habían cumplido todavía para nuestro país. La primera es de que el número de casos nuevos vaya disminuyendo progresivamente por 2 semanas seguidas. No se había cumplido. La segunda, que todo caso de sospecha de coronavirus sea inmediatamente sometido a una prueba molecular para saber si lo tiene o no y seguir a sus contactos, tampoco se había cumplido. Hay mucha gente a quien todavía no se le puede hacer la prueba. Y la tercera es que todo caso de enfermedad que aparezca en la comunidad que requiera de hospitalización sea inmediatamente hospitalizado porque las camas están disponibles y ya estamos viendo cómo los hospitales en nuestro país están empezando a colapsar. Por lo tanto, ninguna de las 3 condiciones básicas para levantar una cuarentena se habían cumplido, por lo que coincidimos que, igual que el Colegio Médico del Perú, de que era saludable que se mantenga esta cuarentena por 2 semanas más. De tal modo, señora que está escuchando este programa, ¿qué le puedo decir? Esto lo tenemos que hacer por la sociedad. Esta es una prueba. Mire, de aquí a algunos años, cuando todo esto pase, ¿por qué va a pasar? Obviamente, todo esto va a pasar. Quizás para el año 2025, 30, 35, si estamos vivos, o los más muchachos del 40, 50, ¿van a hablar alguna vez? ¿A ti dónde te agarró la pandemia, esa del 2020? Y los recuerdos van a venir. Oh, yo estaba en tal sitio, yo estaba en tal sitio. ¿Te acuerdas cómo era que no había comida? ¿Te acuerdas de los deliveries? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? Pero quizás en el fondo, uno de los recuerdos más gratos que vamos a tener, ojalá como peruanos, es de que, oye, ¿tú te acuerdas cómo realmente el Perú se unió aquella vez? ¿Te acuerdas? Y todo el mundo va a decir, sí, la única vez que se había unido tanto el Perú era cuando el Perú llegó al Mundial el 2018. Esto lo hacemos por el Perú. No hay otra, pues, no hay otra. Esto no lo hacemos por nadie más, ni por nosotros mismos. Esto no lo hacemos ni por nosotros mismos. Esto lo hacemos por el Perú. Porque el sistema médico del Perú, el sistema de salud pública del Perú, pues usted lo conoce. No es el más fuerte de la América Latina. Crónicamente, con bajos presupuestos, de los más bajos de América Latina. Dividido en múltiples pedazos. Cada organización tiene su propio sistema de salud, que el militar de acá, el otro militar acá, el otro de acá, el seguro social, todo dividido. Un país en el cual los colores políticos nos hacen que nos peleemos entre nosotros, sin entender que el enemigo es otro. Yo creo que tenemos que reflexionar y entender que este esfuerzo que vamos a hacer, de 2 semanas más de estar en una cuarentena, lo hacemos básicamente por el Perú. No hay otra. No hay otra. Estamos evitando con esto que el sistema de salud colapse y de que ese colapso nos arrastre a más problemas. Y que cuando alguien tenga que operarse de una apendicitis o alguien tenga un infarto cardíaco, ya no se lo pueda ni atender. Entonces, un sistema de salud que no puede atender ni los casos del COVID-19, ni los casos de infartos, ni las operaciones, ¿se imagina? Así es que, bien o mal, estamos allí, pegaditos con saliva. Nuestro sistema se está manteniendo. Sobran alrededor de 100 camas de cuidados intensivos. Esta es la semana decisiva. Los hospitales se están llenando. Tenemos evidencia, hay fotografías, hay videos que circulan en que los cadáveres están acumulándose en las morgues. Lo estamos teniendo. Gente que está muriendo en la casa.
Pero imagínense esta cosa que estamos viviendo multiplicada por 10, multiplicada por 20 o multiplicada por 30, señora. Imagínense, ¿cómo estaría el Perú? Bueno, y esto es gracias a usted. Esto que estamos viviendo es gracias a usted. Y los 15 días que faltan para completar esto, también lo va a hacer usted y para el Perú. Yo creo que así es como tenemos que ver esto. Es un trago amargo, como lo dijimos en la mañana, haciendo una comparación entre un paciente grave. Ya son 38 días que nos están dando una cucharada. Cada mañana nos abren la boca. ¿Se acuerda de esos tragos que habían antes de medicinas que venían en cucharadas amargas? Igualito. Abre la boca. No, que no quiero. Abre la boca y nos tapaban la nariz. Abre la boca y nos ponían la cucharada y pásalo. Ese es cada día de cuarentena. Ya son 38 cucharadas que nos han dado y faltan 15 más. Pero el premio, ¿cuál va a ser? Que por lo menos nuestro sistema de salud no va a colapsar frente a nosotros por culpa nuestra. Así es que, ¿qué nos queda? Ir para adelante. Y ahora, después de la pausa, les voy a comentar cómo este virus, hay datos que están viniendo de aquí de Estados Unidos de lo más interesantes. Cómo este virus, ¿sabe qué? Ya estaba en todas las comunidades, por lo menos aquí en Estados Unidos, 4 semanas antes de que se comunique el primer caso. Vamos a regresar. No se vaya. Programación que RPP Noticias ha puesto para que usted esté bien acompañado, bien acompañada en estas horas, en estos días que nos ha tocado vivir de cuarentena obligatoria en el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes como todas las tardes. Le decía hace un momento que han salido unos datos muy reveladores aquí en Estados Unidos el día de hoy. Y estoy seguro que esto también se cumple para el Perú. Mire lo que han revelado. Son dos estudios. Uno, el primer caso aquí en los Estados Unidos se dio en el mes de enero. En el mes de enero, el 23 de enero, me parece que fue el primer caso que se dio aquí en Estados Unidos. Pero lo que se ha revelado es que semanas antes, en las primeras semanas de enero, ya habían casos comunitarios de este COVID-19. Lo que pasa es que no se habían reportado. Uno. Y hoy día sale otro estudio que dice que cuando acá en Estados Unidos en el mes de febrero se anunciaron 23 muertes, 23 casos de la enfermedad, 23 casos. Recién los primeros 23 han hecho un análisis, una proyección matemática, y se calcula que en ese momento en 5 estados, solo 5 estados, ya habían 28,000 casos. Mire usted, de 23 casos que se reportaron oficialmente, ya habían en realidad 28,000 circulando en 5 estados. Era en el estado de Illinois, donde queda Chicago, Nueva York, Massachusetts, California. Y habían 28,000 casos. ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué el gobierno decía solo 23 casos hasta ahora? Y en realidad se calcula que habían 28,000. ¿Usted se acuerda cuando hubo ese primer susto, entre comillas, en el Perú? Cuando esos ciudadanos chinos llegaron a Perú y fueron llevados por sus empleadores al hospital Casimiro Ulloa y se dijo, llegaron los primeros casos de coronavirus, fueron puestos en cuarentena, se les hizo la prueba, se esperó como 3 días, 4 días, ¿se acuerda que no llegaban los reactivos? ¡Ay, salieron negativos! Bueno, ¿cuándo fue eso? ¿En febrero? La pregunta es, ¿cuántos más ciudadanos chinos o europeos ya habrían llegado al Perú antes? Así como en Estados Unidos ya estaban desde la primera semana de enero y probablemente desde la última semana de diciembre ya estaban circulando. Porque recuerde que esta enfermedad empezó en Wuhan, en la China, y los primeros casos fueron anunciados el 31 de diciembre. Pero para que junten los casos y para que ya pongan los documentos en orden y se atrevan a darlos a conocer al público el 31 de diciembre, significa que durante todo diciembre ya la enfermedad estaba circulando en la ciudad de Wuhan. Es más,
Hay estudios que dicen que había empezado en el mes de septiembre. Lógico, empieza, pero va empezando a diseminarse y no se reconoce la enfermedad porque se confunde con cualquier otra cosa. ¿Y cuántos de esos viajeros salieron de la China en el mes de diciembre, de Wuhan? Recuerdo que Wuhan es llamada la Chicago de la China porque el aeropuerto de Wuhan es un hub que le llaman, o sea, un centro de conexiones con el mundo. Entonces, esto nos hace pensar y nos hace comparar con lo que sucedió en 1918. En 1918, cuando ocurrió la gran pandemia, la mal llamada gripe española, que no debió haberse llamado de esa manera, la gran pandemia del 18 porque el virus nació aquí en Estados Unidos. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a ese virus dar la vuelta al mundo? 1 año y medio. 1 año y medio. Entonces, imaginémonos por un momento 1918, en el Perú, el mes de octubre, septiembre. Oye, dice que hay una enfermedad. ¿En dónde? En Europa, sí. El comercio probablemente que existía en esa época ya sacaba unos artículos. Hay artículos, sí. Gripe. Y después llegaban las noticias. La enfermedad avanzaba en barco. El barco transatlántico entre Europa y Buenos Aires, entre Europa y Panamá. Así avanzaba la enfermedad en esa época. Ahora no. En el mismo mes de diciembre, señora, antes de que se haga el primer anuncio, que fue el 31 de diciembre, ya los casos de esta enfermedad estaban en Europa, estaban en Estados Unidos y quién sabe en el Perú. Cuando se hizo el anuncio el 31 de diciembre, ya la enfermedad estaba en el mundo. Y en enero, por estos datos que tenemos aquí, ya estaba en Estados Unidos, habían 28,000 casos. En enero. Y en el Perú, ¿cuántos más? Y en otras partes de América Latina y en el mundo. Entonces, de repente, esta enfermedad ha necesitado 2 o 3 semanas para estar en gran parte del mundo. ¿Gracias a qué? A los aviones. Y eso es lo que estamos teniendo en este momento. Otro dato interesante es el que tiene que ver con la mortalidad. Estoy viendo aquí los datos para el día de hoy. Hasta este momento, porque usted sabe que esto está en vivo, ahí lo tiene la Universidad de Johns Hopkins, hay 2.709.000 casos de la enfermedad. Ya vamos a llegar a 3 millones, probablemente mañana llegamos a 3 millones. 2.700.000 y hay 190.000 muertes. También probablemente en los próximos 2 días vamos a llegar a las 200.000 muertes. De los casos, el que más casos tiene en el mundo es Estados Unidos, 876.000 casos y 49.600 muertes. Luego sigue España, luego Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Pero en lo que yo quiero detenerme para reflexionar es en lo que se llama el porcentaje de letalidad de la enfermedad. Que eso se saca dividiendo, hacer una regla de 3 simple, el número total de casos y ver los muertos cuánto por ciento corresponde de ese total. Mire, Estados Unidos, 5.6% de los pacientes mueren. 5.6%. ¿Ok? 5.6. En España es 10.3, el doble. El doble de casos de muerte en España. En Italia, ¿sabe cuánto? 13.4%. Mucha mayor mortalidad en Italia. En Francia, más todavía, 13.8%, casi 14% de muertes en Francia. En Alemania, ¿sabe cuánto? 3.5% de muertes, mucho menos. ¿Y sabe cuánto estamos en el Perú? Adivine. Si le he dicho que Estados Unidos está en 5.6, España en 10.3, Italia en 13.4, Francia en 13.8, Alemania en 3.5. ¿Cuánto está el Perú? ¿Sabe cuánto estamos? 2.7. Esto está como para conversarlo con los epidemiólogos
tenemos un bajo porcentaje de mortalidad, mucho menos que todos los países europeos. Inglaterra tiene 13.6. A pesar de que se nos ha dicho que en nuestro país llegamos tarde, los pacientes están llegando tarde. El país con menos mortalidad en el mundo es Corea del Sur, que tiene menos del 1%. Pero ahí está. O sea, nuestro sistema está aguantando allí, está aguantando. Y eso es gracias a usted. No me voy a cansar de repetirlo. Eso es gracias a usted, a quien se le pide 2 semanas más de tomarse este trago amargo cada mañana de medicina. Vamos a regresar con su pregunta, ¿le parece? Teléfono de RPP Noticias, 212-4100, 212-7165, están listos, 0800-13-14-0, también está listo, no se vayan que regresamos.